El caso de hoy es un relato impresionante de un americano que murió, solo que él fue a una comunidad enferma. De hecho, él fue a una cueva infernal y lo que él vio allí dentro, lo que vio en su experiencia, son cosas extraordinarias que, por cierto, muchas personas dudan que puedan existir. Y este caso es un relato de EQM o experiencia de casi muerte, de personas que casi mueren y algunas incluso que son declaradas muertas, pero después de eso salen de su propio cuerpo y toda la vivencia que tienen en otras dimensiones es absolutamente lúcida y regresan a su cuerpo recordando absolutamente todo, siendo la cosa más real y más increíble que les ha sucedido en su vida. Y este relato es de un americano llamado Mark, y todo lo que voy a contarles ocurrió en el año 1992. Mark comienza entonces su testimonio de la siguiente manera. Recientemente quise hablar sobre mi experiencia porque destruyó mi vida anterior. Bueno, desperté en la cama del hospital después de desmayarme en la sala de emergencia. Estaba delirando de fiebre y decidí salir para refrescarme y también para fumar. Encontré mis cigarrillos, me puse los pantalones y agarré las chanclas del hospital. Entonces salí de la sala de emergencia empujando mi soporte intravenoso a mi lado. Solo que al entrar en el elevador, las pequeñas ruedas del soporte intravenoso quedaron atrapadas en las puertas, haciendo que mi cuerpo cayera hacia atrás y mi cabeza golpeara la pared. Mis dientes se adormecieron instantáneamente mientras la puerta intentaba cerrarse. Me reagrupé y llegué al piso principal y entonces salí. Cuando la enfermera responsable de la sala de emergencia del sexto piso me encontró. Yo estaba afuera, acostado de espaldas en la fría y reconfortante acera de concreto, fumando mi cigarrillo. La enfermera se enojó mucho conmigo y me dijo que no me moviera y que volvería pronto. Para mí estaba todo bien, hasta porque no podría levantarme ni si mi vida dependiera de eso. Y la enfermera volvió hacia mí con dos auxiliares. Me pusieron en una silla de ruedas y poco después me desmayé. Lo siguiente que recuerdo fue despertarme en la mesa de colonoscopia, solo que entonces me desmayé de dolor una vez más. Resulta que estaba escéptico debido a una fuga intestinal. Pensé que el médico había resuelto el problema, pero desperté en medio de la noche en llamas, con el abdomen hinchado como una pelota de baloncesto, y en ese preciso momento llamé a la enfermera. El médico entró corriendo en mi habitación y comenzó a rasgar mi intestino parcialmente curado. Con sus manos, esa acción decisivamente brutal salvó definitivamente mi vida, solo que entonces me desmayé una vez más, solo que ahora, cuando me di cuenta, estaba flotando sobre la cama y pude verme acostado allí con todas esas hermosas sábanas blancas cubiertas de fluidos pútridos, solo que en ese momento un ser etéreo con un semblante sensato me agarró firmemente del hombro y comenzó a llevarme por un largo asta vertical y toscamente tallada. Ali se sentía mal, hacía calor y el aire estaba totalmente desprovisto de oxígeno. Estábamos volando de cabeza a alta velocidad, con mi rostro a 15 centímetros de la pared. Le dije al guía que disminuyéramos la velocidad
y que pudiéramos usar los pies. Pero el guía, en lugar de eso, aceleró y me dijo que allí no era responsable de nada. El túnel se abrió de repente en una enorme caverna. Ali, los sonidos de angustia y de lenguaje obsceno que escuché eran indescriptibles. Hice una voltereta y llegué entonces al fondo de la cueva. Hacía mucho calor y olía demasiado mal. Y lo que era peor, sentía gusanos en mí hasta la altura de mis tobillos. Y al mirar a mi guía, él estaba posado en una roca, y a medida que mis ojos se acostumbraban a esa oscuridad, vi algunos movimientos a mi izquierda, y lo que vi parecía algo creciendo en la pared lateral de la caverna, que en realidad se reveló como un ángel negro, de apariencia derrotada. Debía estar allí desde hace mucho tiempo, porque los depósitos de minerales lo envolvían hasta casi los codos. Los brazos de aquel ángel derrotado estaban juntos como si estuviera encadenado, y su ala derecha estaba inmovilizada e incluso formaba parte de la pared de la cueva. Él batió el ala izquierda como un pájaro herido para intentar mover su cuerpo. Él lentamente levantó la cabeza y nos dio a mí y a mi guía una breve mirada con esos ojos derrotados, pero entonces, poco tiempo después, desvió su mirada hacia otro rincón, y lo que sentí por ese ser fue pena. Sentí pena por ese ángel derrotado. Y antes de continuar con el relato, si estás pensando que esto es algo irracional, que no existe, en realidad casos así son muy concretos, porque en la vida después de la muerte las personas se manifiestan de la manera que desean. Si una persona quiere transfigurarse, es decir, alterar su imagen visual a un ángel negro, un ángel rojo, un ángel blanco, a un demonio sombrío, un demonio blanco, un demonio negro, lo que quiera, él hace la apariencia, puede moldear su apariencia de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con sus gustos y preferencias personales. Y no necesita ser nada evolucionado para hacer esto, muy por el contrario. Cualquier conciencia dotada de un mínimo de voluntad e intención puede transformarse, y no creo que ese ángel negro sea algo bíblico o algo muy, ya sabes, que vino desde el principio de los tiempos y que no tiene nada de eso, sino que son conciencias que se ven de esa forma y que han estado allí o que permanecen en estas comunidades enfermas durante décadas, siglos. Y mira, hay conciencias que permanecen incluso de forma milenaria en estas comunidades enfermas, sin saber qué hacen allí, dotadas de miedo, angustia, rabia y de todo tipo de sentimientos nocivos y patológicos. Y muchas personas salen del cuerpo y logran ver este tipo de patrón. Ahora, continuando el relato de Mark, él dice: demonios de todos los tipos volaban por todas partes y todo lo que decían era fuerte y pero muy ofensivo. Pero de repente, una serpiente de 1 metro de diámetro se deslizó por lo que pareció ser una eternidad, yendo lentamente hasta desaparecer en la oscuridad. Fue entonces cuando una criatura desagradable se detuvo y me lanzó contra la pared de la cueva. Antes de continuar, miré atónito a mi guía, que levantó la mano, y entonces las cosas se volvieron muy quietas, solo que ya no podía, entre comillas, respirar. Mira bien, antes de continuar, no existe aire, no existe oxígeno, como él mismo ya ha dicho. Pero,
¿Qué quiere decir respirar? Que su energía se bloqueó, que se sintió completamente paralizado por esa situación aflictiva y angustiante. Y simplemente ¿por qué? Porque su guía levantó la mano y la energía, el patrón de ese lugar, tuvo un cambio. ¿Y por qué? Mira lo que pasó. Voy a repetirlo aquí. No podía más, entre comillas, respirar, y mientras me desmayaba vi un brillo blanco en el suelo de la cueva y me arrastré hasta allí. Me acosté en una especie de energía blanca y de inmediato supe que viviría. Fue un oasis muy bienvenido. Podía incluso sentir a los gusanos moviéndose bajo la barrera de energías que salvó mi vida. Mi guía me agarró y me sacó de ese agujero del infierno. Los demonios intentaron seguirme, pero sentí una barrera que simplemente no podían atravesar. Mi guía me transmitió algún conocimiento personal de largo alcance, y todo eso se convirtió en realidad. Entonces se dirigió también hacia la luz blanca y brillante que emanaba del túnel a la derecha. Mira, antes de continuar aquí, es importante decir algo, que esta guía que estaba con él no era alguien enfermo, era alguien bien intencionado que quería que él viera todo eso. Entonces, él estaba controlando toda la situación y es desagradable ver gusanos en ti, lo que ellos llaman demonios, ¿verdad? Eran seres perturbados, seres deformados, que no es que murieron de una forma trágica, no, sino seres que eran perturbados, antiéticos, mentirosos, sabes, crueles, psicópatas que cuando mueren, ¿cuál es su afinidad? Este patrón de enfermedad, de deformidad. Y, de hecho, muchos de esos seres se localizan ¿dónde? En cuevas. Si eres el tipo de persona que adora explorar este tipo de ambiente, pensaría dos veces. Muchos de nosotros, cuando salimos del cuerpo, no en la EQM, sino, por ejemplo, espontáneamente al dormir por la noche. Por ejemplo, puedes ir a una cueva de esas y la gran mayoría de ellas son ambientes perturbados y perturbadores de seres que murieron y quedan con esa apariencia demoníaca, con esa apariencia completamente, sabes, exótica, pero para el mal, una apariencia que miras y sientes cierta repulsión. Casi todas las cavernas tienen algún tipo de patrón en este sentido, y muchas de ellas son antiquísimas, milenarias, desde que el hombre es hombre, que encuentra este patrón en las dimensiones inferiores, en procesos de caverna. Entonces, la espeleología, es decir, la exploración de cuevas humanas, puede ser legal, pero la exploración fuera del cuerpo y en las experiencias de casi muerte generalmente son tenebrosas, y este guía quería que él viera eso. ¿Por qué? Para transformar su visión, pero mira lo que sucedió después de que vio todo eso que pasó por aquella barrera de energía blanca. Voy a repetir, el guía se dirigió hacia la luz blanca que emanaba del túnel a la derecha, solo que ahora estaba instantáneamente flotando sobre mi cuerpo físico y mirándolo. Solo que yo estaba, quiero decir, mi cuerpo físico estaba en una sala ahora diferente, toda limpia y con tubos en todos mis orificios. Floté un poco, preguntándome, ¿cómo pasaría por esos tubos para regresar a mi cuerpo? Pero para mi sorpresa, sin ningún esfuerzo, logré atravesar todo eso y volver a entrar dentro de mi cuerpo humano. Y recordé que mis dientes estaban calientes y realmente así se presentaban. Después de que regresé, me dijeron que estuve mucho tiempo en el hospital, pero solo tengo recuerdos vagos. Después de toda esa experiencia que tuve, solo recuerdo 2 días que estuve en el hospital. Y sorprendentemente, durante ese periodo, recibí mis últimos ritos. Mira qué caso emblemático, y muchas personas allí gritando, sufriendo,
diciendo obscenidades, acostadas en la caverna, ¿verdad? Algunas él no lo relató, pero es obviamente que muchas de allí estaban desnudas, con ese aspecto, no terrible de sufrimiento, de dolor, de agresión, para que veas lo terribles que son las comunidades extrafísicas enfermas. Alexandre, ¿cómo hago para no ir allí? Evoluciona, querido, ten una vida digna, una vida responsable, haz algo en favor de los demás, ayuda a las otras personas. Porque ¿quién queda, quién va a estas comunidades cuando miras la vida de ellas? Fue una vida lamentable. Y en caso de que estés pensando que esto es un castigo, que ella está pagando por algo, no, no tiene nada de castigo. Lo que hay es un proceso de rapport, es decir, una cuestión de afinidad. Ella se conecta con esos ambientes. Y para que tengas una idea, en las experiencias fuera del cuerpo, estudiadas por la proyectología, si tienes una experiencia de ese tipo, sacando una de esas conciencias demoníacas o enfermas, deformadas que estaban allí, y la llevas a una comunidad, a una dimensión evolucionada, elevada, ¿sabes qué va a pasar? Él va a patalear, gritar, sentirse mal y va a querer volver a ese agujero o a esa cueva en la que se encontraba. Quien está allí no está siendo castigado. Quien está allí es porque siente que ese patrón es donde se siente bien, por increíble que parezca. Es su zona de confort. Y la mayoría de las personas cuando mueren, desafortunadamente, quedan mal, quedan perturbadas y desequilibradas. Y muchas de ellas van a esas dimensiones inferiores. Espero que no te suceda a ti, es decir, espero que evoluciones cada vez más rápido. Y para entender la evolución, te invito a participar en nuestra mentoría aquí llamada Superando Puntos Débiles, donde trabajamos las emociones. ¿Qué lleva a una persona a sufrir en la vida después de la muerte? Sus emociones. Cuando mueres, dejas de tener emociones. No. Tu ira se potencia aún más, tu culpa se vuelve aún mayor, tu sentimiento de rechazo se amplía, tus miedos son cada vez más vívidos, casi palpables. Nuestro mundo emocional es el que nos dice a dónde vamos después del descarte de nuestro cuerpo o después de la muerte de nuestro cuerpo biológico. Entonces, ¿en qué vamos a trabajar? En nuestras emociones para que tengamos una vida más equilibrada, una vida más serena, más productiva y más cualificada. Sé que esta invitación no es para todo el mundo, pero si accedes a nuestro sitio web aredimensaomental.com.br podrás encontrar nuestra mentoría donde cada mes trabajamos una emoción. Mientras publico este video ahora, el próximo mes trabajaremos la culpa, sus orígenes. Pero mira, la culpa no es solo humana, no es un proceso cerebral, no es solo algo biológico. Estos rasgos emocionales fluyen de vida en vida, de existencia tras existencia. Si tienes culpa hoy, eso proviene de tu pasado, de vidas pasadas, porque las experiencias de casi muerte muestran que sí vivimos múltiples vidas. Nadie apareció ahora. Tu temperamento es mucho más antiguo de lo que imaginas. Entonces, ¿qué tal si lo pulimos, trabajamos y entendemos de dónde viene tu culpa, cuál es el aspecto del que nadie habla físicamente? En esta mentoría vamos a hablar desde el punto de vista físico y extrafísico las técnicas y métodos para superar de manera sólida y consolidada esos rasgos que tanto traen sufrimiento en la vida y especialmente en nuestra existencia después del descarte del cuerpo o tras la muerte física. Cuando hay algo así, tengo miedo y no sé, no quiero. Podemos usar estos fenómenos a nuestro favor y tener un emocional mucho más equilibrado y más abierto a tener nuevas experiencias y llevar una vida más enriquecedora, tener un propósito mayor. Y quería aprovechar para divulgar que voy a lanzar una mentoría llamada Sociedad Evolutiva. Y cada mes es para hablar de un miedo, de una inmadurez emocional. Entonces, en febrero vamos a hablar de miedo
El miedo de la parte que conocemos, el miedo desde el punto de vista de los fenómenos. La vida pasada influye en el miedo. Vamos a trabajar todo el proceso del miedo. ¿Dónde está esta raíz? Exacto. Marzo va a ser ira. ¿Cómo vas a manejar la ira física, orgánica? ¿Y cómo usas estas técnicas para poder aliviar eso? Entonces, una nueva propuesta va a durar. Cada año habrá una nueva, cada mes serán temas diferentes, para que las personas puedan trabajar en sí mismas y realmente crecer y evolucionar como seres humanos, utilizando tanto las herramientas físicas como estas, extrafísicas. Si quieres salir del cuerpo y tener experiencias lúcidas, sin necesidad de tener una EQM, sin necesidad de ser declarado casi muerto, como le ocurrió a Mark, practica las experiencias fuera del cuerpo. Aquí tenemos el área de miembros del canal que por un valor ínfimo podrás aprender las técnicas de salida del cuerpo, pero mira, técnicas profundas, ¿eh? No es algo así, hablar rápido, no, es para que profundices en todas ellas y obtengas un beneficio, entrenando en tu casa sin problema, sin miedo, sin ningún efecto secundario, sin nada que te haga daño. Esto es maravilloso. Entonces, si quieres, aquí en el área de memes, aplica las técnicas, entrena, profundiza y vamos a crecer y ampliar cada vez más nuestra conciencia, nuestro autoconocimiento y nuestra evolución como un todo. Me llamo Alexandre Pereira y este es el canal Dimensión Mental. Si este video te ha aportado algo, dale like al video, suscríbete y comparte este video con otras personas. El miedo que imponen las religiones a las personas es excesivo. Si supieran que es mucho más fácil de lo que imaginan ir a dimensiones mejores y no enfermas, la mayoría haría la tarea, estudiaría y se profundizaría, se reformaría y haría una reeducación cada vez mayor. Eso es lo que les invito a hacer. Entonces, les deseo un fuerte abrazo a todos, las mejores energías. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Y si te gustó este contenido, te invito a ver una de mis participaciones en uno de los podcasts más importantes de Brasil, donde hablamos de puntos excepcionales que casi nadie conoce. Un abrazo y hasta la próxima.